¿Sabías que puedes invertir en empresas, en acciones, diversificar tu portafolio y muchas veces a cero costos? Esto es posible hoy en día con la tecnología. Desde tu celular puedes hacer muchas cosas. Por eso en este video te hablaré de 3 herramientas que yo mismo utilizo para poder hacer inversiones. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y en este canal estamos hechos para mejorar tus finanzas personales, inversiones, ahorro, generación de ingresos pasivos y lograr la libertad financiera. Recuerda suscribirte, porque entrenamiento financiero, prosperidad económica. Muchas personas quieren invertir, ampliar sus portafolios, poner su plata a trabajar, como decimos generalmente. Realmente hoy en día es muy viable realizar todas estas opciones. En diversos videos te estaré hablando sobre formas de inversión. El día de hoy te hablaré de 3 plataformas que puedes llegar a utilizar desde tu celular para hacer inversiones. Ante todo, recuerda, esto no es una asesoría financiera. Tú debes asesorarte y buscar las mejores opciones para ti acorde a tu perfil de riesgo. Ese perfil de riesgo es el primer paso que debes tener en cuenta para poder tomar decisiones de inversión. Recuerda que hay 3 perfiles. Está el perfil conservador, que es aquellas personas que le tienen un poco de miedo al riesgo y prefieren inversiones muy seguras. Está el perfil moderado, donde empezamos a balancear un poquito productos de mayor riesgo, pero que a la vez queremos un poco de seguridad. Y está el perfil de alto riesgo o agresivo, en el cual lo que queremos es lograr las mayores rentabilidades, pero teniendo presente que podemos llegar a perder dinero. Ese es el primer paso. A partir de allí tienes que empezar a identificar qué opciones tú quieres realmente invertir. Por eso, el siguiente paso es que puedas llegar a identificar cuál es el horizonte de tiempo que tú quieres invertir y el monto de plata que tú tienes. Por eso, en cada una de las siguientes inversiones que te voy a hablar, va a ser fundamental que identifiques ese tiempo y cuánta plata estás dispuesto a invertir. Les cuento que hace más o menos 12 años hice mi primera inversión. Había ahorrado por más de 2 años juiciosamente mi salario, estaba recién egresado de economista y dije, voy a empezar a utilizar mis conocimientos de economía para invertir en bolsa. Pero me enfrenté con grandes dificultades. Una de ellas es que el mercado en ese momento era muy difícil hacer inversiones, porque necesitabas mucho capital, necesitabas llenar un montón de formularios, ir a una oficina, llenar ahí un montón de papeles y demás, y realmente me demoré más de un mes para poder abrir mi cuenta de broker. Realmente esto me tomó mucho tiempo y no fue al final realmente muy rentable. También tengo una mala historia cuando hacía una inversión, cuando quise invertir en una startup. Un amigo quiso hacer una inversión para crear una empresa. Entre todos tratamos de reunir fondos y apoyarlo. Lastimosamente la empresa nunca salió a flote y se perdió todo el dinero. Esos son ejemplos de inversiones. Por eso hoy en día es muy importante que encontremos diferentes formas de hacer estas inversiones. La gran diferencia de hace 12 años cuando yo empecé es que hoy en día tenemos la tecnología y tenemos herramientas que nos permiten cubrirnos en nuestro riesgo. Te voy a hablar de la primera empresa el día de hoy. Esta se llama Atusenso o Ascenso. Es una empresa de la Bolsa de Valores de Colombia que es vigilada por la Superintendencia Financiera. Allí tú puedes hacer inversiones desde 200.000 pesos a cero costo, no te cobran nada. Lo único que debes tener presente es que obviamente debes pagar algunos impuestos y demás, la retención en la fuente y demás. Esto es normal para cualquier tipo de inversiones. Estas inversiones en Atusenso se basan en crowdfunding. ¿Qué es el crowdfunding? Crowdfunding es cuando tú reúnes como una vaca de amigos para poder ayudar a una empresa. Esta es la base del crowdfunding. Tú llegas y buscas en la página de ellos cuáles son esas empresas que están buscando tu ayuda. Y tú desde 200.000 pesos puedes hacer esas inversiones. Esto es fundamental porque de esta forma tú puedes llegar a hacer esas inversiones en las empresas, en esas startups, en empresas que hasta ahora están buscando la forma de invertir. Y tú puedes ganar una rentabilidad en ellas. Hay 2 formas en que tú puedas llegar a invertir. A través de deuda, es decir, que tú le prestas la plata a esa empresa. O a través de equity, donde tú te vuelves como un accionista de ella. Estas son formas muy seguras para poder generar ingresos. ¿Por qué son muy seguras? Porque esta empresa, Atusenso, le permite a los inversionistas poderse cubrir a través del Fondo Nacional de Garantías con coberturas que les va a permitir a los inversionistas tener mayor confiabilidad. Por eso Atusenso es la primera empresa que te recomiendo. Pero aquí te voy a dar un tip del entrenador. El entrenador te va a decir hoy, mira, si tú quieres invertir en Atusenso, lo primero que tienes que hacer es depositar una cuenta 3 días antes de que se haga la apertura de cualquier oferta.
Esto te asegurará que tienes los recursos disponibles. Adicionalmente, cuando salga la oferta, inmediatamente debes estar pendiente. Las opciones en Atusenso son tomadas inmediatamente. En 10 o 15 minutos desaparecen. Entonces, te recomiendo mucho que tengas el dinero allí en tu cuenta en Atusenso. Una vez hayas creado la cuenta y pasado todo el proceso de verificación, tú puedes llegar a hacer la inversión. Estas inversiones más o menos están generando rentabilidades entre un 10 a un 15% más o menos. Obviamente esto dependerá del tipo de empresa que esté buscando los fondos. Entonces, si quieres invertir en empresas que quieren crecer y demás en Colombia, utiliza Atusenso. Si recuerdas, en un video pasado te hablé de la posibilidad de generar ingresos pasivos con dividendos. Y por eso, la segunda empresa que te voy a recomendar el día de hoy para que la empieces a chequear es Trii. Trii es una app que es de la empresa Acciones y Valores. Tienen un convenio y de esta forma es una empresa que también es vigilada por la Superintendencia Financiera de igual forma que Atusenso. Esta empresa se centra en que tú puedas comprar y vender acciones, pero lo mejor es que no solamente del mercado colombiano. Tú puedes comprar acciones colombianas, chilenas e incluso si te interesa Apple, si te interesa Amazon, puedes comprar acciones allí. Y si tu perfil de riesgo es diversificado, te gusta diversificar, hay ETFs. ¿Qué son los ETFs? ETFs son como esas índices, esas acciones que tú quieres comprar. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500, que es un índice que sigue a las 500 principales acciones de Estados Unidos, tú lo puedes comprar allí. Entonces no estás comprando realmente 500 acciones, sino que estás comprando un índice que guía a estas 500 acciones. Esta es una muy buena forma de hacer inversiones. Lo mejor en Trii es que tú puedes invertir desde 1.000 pesos realmente. No es necesario tener grandes montos de dinero, pero ojo, sí hay una comisión. La comisión es de más o menos 11.900 pesos. Sin embargo, te traigo el tip del entrenador. Tienes que estar presente y pendiente de aquellos días en los cuales Trii da el día de inversión a 0 pesos o a 0 costos. Esto te va a permitir a ti que si quieres invertir desde 20.000, 30.000, 50.000, 100.000, 1.000.000 de pesos, lo hagas a 0 costo. Es decir, que no pagas ningún tipo de comisión. Esto es muy bueno para ti si hasta ahora estás arrancando. En el caso en que quieras hacer el pago de comisión, te recomendaría hacer inversiones por encima de 500, 600.000 pesos, porque esto significaría alrededor de un 2% más o menos. Entonces, ten presente estos gastos de comisión para que hagas esas compras en acciones. Recuerda que una de las grandes ventajas de invertir acciones es los dividendos. Tú puedes comprar estas acciones y ellos posteriormente te van a pagar dividendos. Esto te va a permitir que esos dividendos, si tú quieres, los sigas reinvirtiendo y así vas a multiplicar tu dinero. Esta recuerda que es una de las formas de generar ingresos pasivos. Trii, como lo mencioné, es una aplicación que tú puedes descargar desde tu celular. Tú simplemente la descargas y empiezas a comprar acciones desde tu celular. La tercera empresa que te voy a hablar el día de hoy es Tiva. Tiva es una empresa que hace parte del grupo Credit Corp Capital, que es uno de los grupos financieros más grandes de Latinoamérica. Esta aplicación te permite a ti invertir en 3 productos diferentes. El primero es los fondos de inversión colectiva. ¿Qué son los fondos de inversión colectiva? Son portafolios que esta empresa administra acorde a ciertos perfiles de riesgo. Tú puedes aplicar y comprar participaciones en esos fondos. Estos fondos invierten en diferentes tipos de productos: renta fija, renta variable, monedas, cosas locales, cosas internacionales. Eso depende de cada fondo. La otra opción que tú puedes invertir es en portafolios. Es decir, la empresa, de acuerdo a tu perfil de riesgo, te ofrece 8 portafolios diferentes donde tú puedes llegar a seleccionar en qué invertir. Son participaciones diferentes, de igual forma, donde tú puedes llegar a invertir en renta fija, renta variable, en lo que tú quieras. Hay diferentes portafolios que tú puedes llegar a mirar desde la aplicación. La tercera opción en Tiva son los CDTs. Ellos tienen un CDT digital que tú puedes también llegar a invertir. La gran ventaja de Tiva son los tips. ¿Qué son los tips? Los tips son puntos o coins, donde de acuerdo a los 1.000 tips que tú tengas, equivale a 1.000 pesos. Este es el tip del entrenador para esta aplicación. Debes estar pendiente cuando ingreses a la aplicación de la sección de alertas, donde allí mencionan códigos promocionales. De igual forma, te voy a dejar aquí en la parte inferior en los comentarios mi link de suscripción para Tiva, donde tú puedes llegar a obtener hasta 30.000 tips. Esto quiere decir que tú puedes llegar a tener hasta 30.000 pesos en tu suscripción de Tiva. La gran ventaja de Tiva es que las rentabilidades que tú vas a ver allí ya están
con los costos de comisión incluidos. Realmente en ese momento estamos pasando por alta volatilidad de los mercados, por lo tanto los portafolios, su rentabilidad está un poco mermada. Estamos hablando de rentabilidades entre un 2 a un 8 y en algunos casos hasta el 10%. Pero recordemos que dependiendo tu perfil de riesgo, si tú tienes un perfil de largo plazo, las rentabilidades históricas pueden llegar a ser por encima del 20%. Entonces por eso ten muy presente tu horizonte de tiempo, cuánto dinero quieres empezar a invertir y a partir de allí tú puedes llegar a hacer y tomar las decisiones adecuadas si quieres invertir en Tiva, si quieres invertir en Tri o si quieres invertir en Atusenso. Estas son empresas conocidas como fintech. ¿Qué es eso de fintech? Son empresas que ofrecen servicios de tecnología con un enfoque financiero, resolver necesidades financieras. Atusenso es una empresa de crowdfunding, donde, como recuerda, es una vaca, donde todos ponemos dinero para ayudar a una empresa a crecer. Tenemos Tri, donde tú puedes comprar y vender acciones, y Tiva, donde puedes hacer inversiones en fondos de inversión colectiva, portafolios y CDTs. Recuerda que en Atusenso tú puedes invertir desde 200,000 pesos. En Tri, la recomendación es mayor a 500 para tratar de compensar esa comisión o utilizar los días sin comisión que, como te lo comenté, tú puedes llegar a tenerlo muy presente en las redes sociales. Y en Tiva, tú puedes llegar a invertir desde 100,000 pesos, acorde a ese tipo de portafolio o el fondo de inversión colectiva que tú quieras llegar a hacer. Recuerda que la gran ventaja de estas empresas es que puedes hacerlo desde tu celular, con costos muy bajos, y tú puedes llegar a manejar todo en tu cuenta digital. Esto te va a permitir hacerlo de una forma muy sencilla, no como te conté que cuando yo lo hice la primera vez perdí mucho dinero, los costos de comisión eran altísimas y tenía que hacer muchos procesos. Realmente esto no era muy bueno para la inclusión financiera. Pero ahora con empresas como estas podemos hacerlo todos de una forma muy sencilla y muy rápida. Por eso te invito a que cheques estas empresas, busques a tu asesor y analices cuál es la mejor inversión para ti. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y te invito a que te suscribas a mi canal y a mis redes en Instagram, TikTok y YouTube. Nos vemos en un próximo video.